José Manuel Sierra Milagros de Fe, un canal dedicado a compartir los mensajes y enseñanzas inspiradoras del pastor José Manuel Sierra. Aquí encontrarás reflexiones profundas sobre la fe, la esperanza y el poder de los milagros en la vida de los creyentes. A través de estos mensajes, descubrirás cómo vivir una vida cristiana plena, fortalecida por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Queridos amigos y hermanos en la fe, hoy quiero invitarlos a reflexionar juntos sobre un tema crucial para nuestras vidas espirituales: los tiempos finales y nuestra fidelidad a Dios. En este mensaje, exploraremos la importancia de mantenernos firmes en nuestra relación con el Señor, dedicando tiempo a la lectura de su palabra y a la oración sincera. Vivimos en una época donde las voces de falsos profetas buscan desviar nuestra atención de la verdad divina, y como hijos de Dios, debemos estar alerta a las señales de estos tiempos. Mi deseo es que este mensaje sea una guía para fortalecer su fe, renovar su compromiso con el Señor y despertar en ustedes una pasión profunda por vivir en obediencia a su voluntad. Juntos descubriremos cómo permanecer firmes en la verdad y cómo enfrentar los desafíos de estos días con la esperanza y la confianza que solo Dios puede darnos. Acompáñenme en este viaje espiritual lleno de aprendizaje y crecimiento. El pastor José Manuel Sierra tiene un don único para comunicar el mensaje de Dios de una manera clara, profunda y llena de amor. Su habilidad para conectar con las personas y transmitir la verdad bíblica con pasión hace que cada sermón sea una experiencia transformadora para quienes lo escuchan. Realmente inspira a mantenernos firmes en la fe y comprometidos con nuestra relación con el Señor. 106 años. Y siempre me preguntaba cuando lo veía, ¿por qué vivo tanto? ¿Por qué vivo tanto? Y yo decía para mis adentros, algún día se te acabará la pila, no te preocupes. Y así fue. Vivió 106 años, la bisabuela de Elena murió con 104, la abuela con casi 100, mi suegra va por el mismo camino, así que probablemente, Elena, pasemos de los 100 años. Vete tú a saber. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero sea como sea, por mucho que vivamos, tarde o temprano tendremos que salir de este mundo. Y por eso es importante que cuando hagamos cualquier cosa en la vida, sea predicar, trabajar, estudiar, siempre tengamos presentes que estamos de paso y que hemos venido a este mundo con un propósito eterno y divino. Que no estamos aquí simplemente para trabajar y ganar dinero y comprar buena ropa y vivir bien, sino que eso es secundario totalmente. Yo veo que la gente de este país, y no es una crítica, simplemente es una observación, trabajan y trabajan y trabajan, y está bien trabajar. Pero si la mitad de la energía que gastan muchos en las cosas materiales, las gastaran en las cosas del Señor, ¿cuántas millones de personas se habrían convertido ya a estas alturas, verdad? Y es que yo creo que muchas veces nos olvidamos de que no solamente estamos aquí de paso, sino que hay una promesa que, gracias al Señor, en todas las iglesias y en todas las denominaciones, por lo menos hasta el día de hoy, la creen, y es que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto, mi querido hermano. Aleluya. Pero lamentablemente tengo que decir como pastor que se habla muy poco en algunos círculos cristianos evangélicos acerca de la realidad inminente del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que una vez me invitaron un grupo de pastores y alquilaron el salón de un colegio, y durante una semana les estuve compartiendo cosas relacionadas con el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, algunas de las cartas que Pablo escribió donde menciona el tema de la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, etcétera, etcétera, el Apocalipsis. Y dormía en la habitación, cada uno en su cama, lógicamente, con un pastor, ¿verdad?, que me decía: Manuel, yo nunca he predicado en mi iglesia del Apocalipsis. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque no lo entiendo. Digo, qué lástima, ¿no? Que haya creyentes en las iglesias que nunca hayan oído y que no entiendan uno de los libros más interesantes y que más se tiene que leer en los últimos tiempos, porque es nuestro manual de instrucciones, como es el libro de Apocalipsis o de Revelación, como también se le conoce, ¿verdad?
Hoy quiero hablar acerca de esta gran doctrina, de esta gran enseñanza, para que cuando salgas por esa puerta sepas un poquito más de lo que nos espera, de lo que se avecina y de qué tiempo tan interesante nos ha tocado vivir a nosotros como creyentes en esta época. Quiero llevarles a la primera porción que voy a estar compartiendo con ustedes, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Los versículos que yo voy a leer es muy interesante que ustedes también los lean en, por ejemplo, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. ¿Por qué? Porque hay datos que nos da un evangelista que el otro omite. Y cuando se estudia un tema como el que vamos a analizar en esta noche, y espero que el Señor me dé sabiduría para poder explicarlo y que ustedes disfruten de este mensaje, es importante tener toda la información encima de la mesa. Por eso solamente vamos a leer parte de Mateo 24, pero repito, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21 también hablan de este tema. El capítulo empieza diciendo que Jesús salía del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, es muy importante cuando uno, por ejemplo, va a Jerusalén, y hay hermanos aquí que me han dicho que ahora en el mes de mayo ¿no? En el mes de mayo van a viajar con nosotros en uno de los viajes que vamos a hacer. Cuando yo leo parte de este capítulo en Israel, les digo, mire, el versículo 1 y 2, el Señor lo dijo en un lugar, y el versículo 3 en adelante lo dijo en otro lugar. Sin embargo, hasta que no estás allí, parece como que en el mismo lugar, es decir, a la salida del templo de Jerusalén, el Señor dijo esa declaración, hizo esa declaración y respondió a la pregunta de algunos de sus discípulos. No, no es así. Hay un salmo en la Biblia que dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, lo conocen, ¿verdad? Así está el Señor desde ahora y para siempre con su pueblo. Si ustedes observan la orografía de la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad que está como unos 800 metros de altura sobre el nivel del mar, se van a dar cuenta de que la ciudad de Jerusalén está completamente rodeada de montes. Por ejemplo, tienen el Har Hatzitín, que sería el monte de los olivos. Tienen el monte de Sión, donde está el aposento alto y donde está enterrada donde está la tumba del rey David. Está el monte Moriah, donde antiguamente estaba el templo de Jerusalén. Y hay diferentes montes que rodean la ciudad. Y entre monte y monte hay como barrancos, ¿verdad? Por donde corre el agua. El monte Moriah, la palabra Moriah es muy interesante. Podríamos hacer todo un análisis, toda una explicación bíblica de lo que significa Moriah, porque Moriah viene de Moreya, de Dios es mi maestro, ¿verdad? El monte donde Dios es mi maestro, Dios decidió depositar su gloria, y allí fue donde se construyó el primer templo y también el segundo templo de Jerusalén, y donde será reconstruido el tercer templo de Jerusalén próximamente. La Biblia nos enseña que a la salida del templo en el monte Moriah, cuando el Señor ya se iba, sus discípulos le dijeron: Señor, espera un momento, mira qué edificio tan hermoso, mira qué maravilla de templo tenemos. Y es verdad, era un templo maravilloso. Los romanos, cuando llegaron a Jerusalén, o cuando llegaron, mejor dicho, a Israel, les sorprendieron tres cosas que nunca habían visto en el territorio que ellos habían hasta el momento conquistado. Primero, les llamó la atención que era el único pueblo de la tierra que paraba toda actividad un día a la semana, el día del reposo, el día del Shabbat o el día sábado. Nunca habían visto eso en ninguna nación, en ninguna cultura, en ningún continente, que hasta los animales se paraban y no trabajaban durante todo un día. Eso fue algo que les llamó muchísimo la atención a los romanos. La segunda cosa que les llamó la atención, según cuenta la historia, es que en Israel es el único lugar del mundo donde hay un mar donde usted puede flotar y no se hunde. Es el famoso Yam Hamelah, el mar de la sal, más conocido vulgarmente por el Mar Muerto. Y la tercera cosa que les llamó muchísimo la atención a los romanos fue que ellos tenían, los judíos, un templo enorme, precioso, grandísimo, pero no había estatuas, no había ídolos en su interior. Y se reían y decían: pero ustedes están locos, han construido un hermoso templo, han invertido muchísimo tiempo y dinero, pero sin embargo está vacío. Y es que al Señor no se le podía hacer ningún tipo de figura. Amén, hermanos.
Cuando el Señor sale del templo de Jerusalén, los discípulos lo detienen para que Él se pare a observar las maravillas del templo. Y el Señor les lanza un jarro de agua fría a sus discípulos, diciéndoles algo que ellos nunca esperaban que sucediera. ¿Veis todo esto? Observarlo, miradlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fue un golpe bajo para los discípulos. Jamás podían esperar que su maestro les estuviera dando una palabra profética que no mucho tiempo más tarde se iba a cumplir. Y las profecías, las palabras proféticas que el Señor daba siempre, sí o sí, se cumplían. No es como muchos hoy en día que se llaman profetas y dicen que son profetas y profetizan, pero ni profetizan, ni son profetas, ni son nada. Cuando el Señor Jesucristo profetizaba, lo que decía se cumplía sí o sí. Ellos quedaron golpeados diciendo, ¿cómo que nos van a romper otra vez el templo? Pero si ya nos lo rompieron una vez, ya nos destruyeron los babilónicos, ¿verdad? En la época del profeta Jeremías, el templo de Jerusalén, otra vez se va a volver a repetir la historia. No puede ser. Cruzan el torrente del Cedrón y cuando se adentran en el monte de los olivos, que es el que está justo enfrente del monte Moriah, y eso allí se observa perfectamente. Y allí en el monte de los olivos está lógicamente lleno de olivos, porque estaba el huerto de Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa un lugar de prensa donde se aplastaba la aceituna para extraer el aceite de oliva, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también en ese monte la Biblia dice que el Señor volverá. Zacarías capítulo 14, y pondrá en aquel día sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos y se hará un gran valle, y saldrán aguas subterráneas de Jerusalén y volverán a entrar en el mar muerto y volverá a recobrar la vida. Son cosas tremendas que ocurrieron y que van a ocurrir en aquel lugar. Cuando están en el huerto de Getsemaní, dice que 4 de sus discípulos, Mateo no lo dice, pero Marcos dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le llaman aparte y miren la pregunta que le hacen al Señor. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos no daban crédito a lo que acaban de escuchar. Nos van a volver a romper el templo. Ningún sacerdote, ningún rabino, ni siquiera los 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás, sabían esto. Pero ellos acababan de recibir una información que les sacudió el alma. Y ellos sabían que tarde o temprano, nuevamente el templo de Jerusalén volvería a ser destruido, quemado y saqueado. Y por más de 2000 años ese templo no se ha vuelto a reconstruir. Y simplemente como un dato que creo que es bastante significativo, el mismo día, evidentemente en otro año, el mismo día que se destruyó el primer templo de Jerusalén, se destruyó el segundo templo de Jerusalén en el mismo día. El día Teisa Be'av. Teisa significa en hebreo 9. Av es el mes de Av. El día 9 del mes Av, Nabucodonosor destruyó el primer templo de Jerusalén. Y el día 9 del mes Av, los romanos en el año 70 después de Cristo volvieron a destruir el segundo templo de Jerusalén. ¿Por qué el mismo día? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay alguna relación? ¿Guarda alguna relación ese día con la primera y segunda destrucción del templo? Claro que guarda una relación. No hay nada casual en la Biblia. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una explicación. Amén, hermanos. Hay que adentrarnos, hay que profundizar en la palabra y decir, Señor, explícame, revélame, muéstrame por qué el mismo día. Porque, hermanos, y no me voy del tema, créame, pero simplemente para que disfruten de la palabra, porque yo quiero que ustedes disfruten de la palabra. Cuando los no espías, no digan la palabra espías, porque no está en la Biblia la palabra espía, por lo menos cuando Moisés envió a 12 hombres, uno de cada tribu, para que reconocieran la tierra. La palabra espías aparece en los 2 que Josué manda para que reconozcan la ciudad de Jericó. Ellos sí eran espías, tenían que entrar ocultas, secretamente, para que no los descubrieran. Pero los 12 que mandó Moisés, la palabra hebrea es exploradores. Vayan a disfrutar, vayan a explorar la tierra y luego vengan e informen a la nación de lo bonita que es la tierra. Y cuando volvieron los exploradores, dice que desanimaron al pueblo de tal manera que tuvo toda la noche el pueblo en sus tiendas de campaña llorando toda la noche, quejándose, diciéndole a Moisés, ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para traernos aquí para que nos coman?
Nos acaban de decir que la tierra se abre y traga a sus moradores, que las ciudades tienen unas murallas enormes que llegan hasta el cielo, que los habitantes de Canaán son como gigantes y nosotros como hormigas. Volvamos a Egipto. Y dice que se lamentaron y hablaron mal de la tierra del Señor. Y el Señor, ese día que se lamentaron y lloraron, era el día 9 del mes Av, el día Teisa de Av. Así que a partir de ese día, todos en cada generación, en ese mismo día, siempre en Israel ocurre una tremenda desgracia. Podría darles 21 datos de cosas terribles que han ocurrido en la historia del pueblo de Israel el mismo día 9 del mes Ab. Y el día 9 del mes Ab, Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano de Roma, entra en la ciudad de Jerusalén, la destruye, se lleva todos los tesoros a Roma y con toda la riqueza que acaban de saquear del templo de Jerusalén, construyen otro templo en Roma, pero no a la vida, sino a la muerte. Y ese templo todavía ustedes lo pueden visitar, se llama el Coliseo Romano. En plena ciudad de Roma, con los tesoros del templo, construyeron un templo a la muerte. El Señor Jesucristo se da cuenta de que los discípulos han sido sacudidos por esta tremenda noticia que Él les acaba de decir. El templo va a volver a ser destruido. Y ellos dicen, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué señales, qué indicaciones hay previas a esa destrucción? ¿Qué es lo que va a ocurrir, Señor? Explícanos. Y entonces el Señor les da toda la explicación y toda la información que ustedes pueden encontrar en Mateo capítulo 23. El cuándo no se lo responde, pero sí le da una lista interesantísima de señales. Presten atención, por favor. Están ahí, ¿verdad? Que como no oigo ni una mosca, digo, ¿se habrán ido? No, están ahí, sí, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. ¿Puede ser engañado un creyente? Pues se ve que sí, porque el Señor le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo ha sido traducida del griego, pero la palabra Cristo no es un nombre, es un título. Viene de la palabra Mashiach, que significa ungido. El presidente de Israel es el Mesías. Ha sido ungido para ser presidente del gobierno. El sumo sacerdote era el Mesías, el Mashiach, el ungido, para oficiar en el templo de Jerusalén. Los profetas recibían la unción, por lo tanto eran considerados Mesías o ungidos en su generación y en su época. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que van a venir personas diciendo yo soy Jesucristo. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo a lo largo de la historia. Pero es mucho más que eso, mis queridos hermanos. Es decir, cuidado que nadie os engañe diciendo yo soy el ungido de Jehová. No me pueden criticar, no pueden llevarme la contraria. Yo soy el jefe de la iglesia, yo hago lo que me da la gana, yo no le rindo cuentas a nadie. A mí me tienen que dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, su carro o lo que yo diga, porque yo soy el ungido de Jehová. Ustedes son indios y yo soy el jefe. Bueno, pero eso ya pasó en el pasado y ahora también está pasando. Hoy en día hay muchas personas que son como intocables porque son el ungido de Jehová. Todos somos ungidos por el mismo Espíritu. La Biblia dice, sobre todos ha sido derramado el mismo Espíritu. Y en todos y cada uno de nosotros mora el mismo Espíritu que en los pastores, en los maestros, en los músicos o en quien sea. Todos tenemos la misma unción de Dios. No hay cristianos de primera, de segunda, de tercera. Usted quédese ahí, que yo soy más importante que usted. Eso debe ser desterrado completamente de la iglesia del Señor. Todos somos iguales delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y el Señor dice, cuidado porque se van a levantar falsos ungidos que van a engañar, no a los del mundo, porque ya los del mundo están más que engañados, sino van a engañar a los escogidos del Señor. Y algunos me decían, sí, pero los escogidos, ¿quiénes son?
Porque me hace mucha gracia, porque cuando hay cosas, digamos, impactantes o negativas, eso era para los judíos. Pero cuando son bendiciones y cuando son cosas buenas, eso es para nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos escogidos o no somos escogidos? Bueno, que nos diga la Biblia si somos o no, ¿les parece? El apóstol Pedro dice: y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un escogido del Señor y yo también soy un escogido del Señor. Por lo tanto, todo lo que hable la Biblia en el Nuevo Testamento de escogidos de Dios, tú te tienes que sentir aludido, porque hemos sido escogidos, llamados, transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y a los escogidos le dice el Señor: mirad que nadie os engañe. Ya puedo ser yo, Manolo Sierra, o el que sea. Ustedes tienen que comprobar continuamente mis mensajes, mis devocionales y todo lo que hago y todo lo que digo, y filtrarlo a la luz de la palabra del Señor. Y si en algún momento ustedes notan, comienzan a observar que me estoy torciendo, que Dios me guarde, que comienzo a enseñar cosas que no están en la Biblia, queridos hermanos, no se queden con la boca cerrada, no digan amén, sino digan: no, Señor, hermano, usted está equivocado, se ha salido de los parámetros bíblicos, se ha salido de la Escritura, y usted puede ser quien sea, pero lo que no coincide con la palabra de Dios, ninguno de ustedes tiene la obligación de decir amén, ni de apoyarlo, porque si lo apoya, se hace copartícipe del engaño y de la manipulación de ese predicador. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si no dicen amén me da igual, pero yo siempre lo digo porque queda muy bonito, ¿no? Mirad que nadie os engañe, porque dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos escucharán a doctrinas de demonios. Y una de las artimañas del diablo en los últimos tiempos es tratar de engañar a los escogidos del Señor, a las iglesias, torcerla, meterle falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Cuidado, que nadie os engañe, sea quien sea y se llame como se llame. El Señor sigue diciendo en su palabra, Mateo 24, verso 6: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto qué es? Simplemente el principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Con quién está hablando aquí el Señor, queridos hermanos? ¿Con sus discípulos, sí o no? ¿Usted es discípulo de Cristo? Porque si esto no fuera para nosotros, pero es que es para nosotros. Os entregarán a tribulación, os matarán y os aborrecerán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo siempre le digo a los pastores, a los que están en el ministerio o desean estar en el ministerio, una de las cosas que tienes que aprender lo antes posible es que nunca le vas a agradar a todo el mundo. Si alguien piensa que le vas a caer bien a todo el mundo, te equivocaste de trabajo, amigo. Aquí te van a observar con lupa, y lo que hagas a unos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Unos te van a apoyar, otros te van a tratar de poner la zancadilla para que caigas lo antes posible. Yo siempre he dicho, y espero que ustedes tengan la madurez suficiente para poder oír lo que les voy a decir, porque es muy fuerte. Las personas en esta vida que más me han ayudado y apoyado, ¿saben quiénes han sido? Mis hermanos en Cristo, los cristianos, los hijos de Dios. ¿Saben ustedes los que más me han criticado y me han tratado de hundir en esta vida? Mis hermanos en Cristo, o algunos de mis hermanos en Cristo. Pero es que yo no me convertí a mis hermanos en Cristo. Yo no me convertí a una iglesia, a una denominación. A mí el Señor me liberó de 4 demonios que tenía en mi vida. A mí el Señor me sanó y a mí el Señor me salvó. Y fue Él el que me transformó, fue Él el que me cambió la vida. Y si hay gente que aplaude, gloria a Dios. Y si hay gente que critica, gloria a Dios. Me da exactamente igual, porque yo no sigo al hombre, yo sigo a mi Señor Jesús. Y eso tenemos que aprenderlo lo antes posible,
Porque como cristianos, lo más difícil del mundo es creer, y algunos se lo creen, que van a poder con su vida, con su testimonio, con su ministerio, van a poder agradar a todo el mundo. Y ni siquiera el Señor Jesucristo jamás le dio importancia a eso de caerle bien, caerle simpático a todo el mundo. De hecho, hay pasajes en la Biblia donde nos encontramos con los discípulos diciéndole al Señor: Señor, hoy se ha ido gente enfadada contigo. Hoy se ha ido gente molesta. Como hace un rato me dijeron que uno se fue enfadado porque no lo atendí, no me saqué una foto con él. Dios le bendiga, chao, chao, arrivederci, amigo. Voy a ir yo detrás de él. Ay, no se vaya, por favor. Venga, que le voy a hacer una foto. Si alguien se quiere también marchar, aproveche y váyanse ahora. Váyanse ahora. Yo no tengo ninguna obligación de sacarme fotos con ustedes. Si lo hago es porque les amo y tal, pero ¿qué más da sacarse una foto conmigo? Usted va a ser mejor persona, va a comer mejor. Yo he visto que habéis comido de maravilla, con foto y sin foto. ¿Qué más da? Usted ha vivido sin mí toda la vida, yo sin usted toda la vida, y aquí no ha pasado nada. Pero que una persona se levante de una mesa donde el Señor va a hablar con su palabra, donde la presencia del Señor está, porque el pastor no les sacó una foto. Que Dios te bendiga, mi hijo. Adiós, muy buena. Señor, alguien se fue hoy ofendido porque tu palabra fue muy dura. Y el Señor, ¿qué dijo? Si ustedes se quieren marchar también, aprovechen y váyanse. Hoy yo estoy aquí para caerles bien a ustedes. Así que, mis queridos hermanos, seremos aborrecidos, seremos rechazados por personas. A lo mejor predicarás algo y le va a hacer un beneficio espiritual a alguien tremendamente, pero puede ser que a otra persona no le haya gustado lo más mínimo la palabra que usted haya dicho. Pero usted no tiene que agradar a los hombres. Usted no tiene que agradar ni siquiera a la iglesia que pastorea, mi hermano. Usted a quien tiene que agradar es a Dios y es al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor, mi querido hermano. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Usted se cree que es agradable que yo le diga a un señor de 60 años, póngase en orden y déjese de cuentos? ¿Usted cree que a mí me gusta decirle a una persona, usted quiere servir a Dios y está viviendo en adulterio? ¿Usted pecó anoche y ahora viene a la iglesia aquí levantando las manos, haciéndose el santo? ¿Usted cree que es agradable para uno hacer este tipo de trabajo? No, pero hay que hacerlo. Porque en la iglesia no estamos para pasarle la mano a la gente por la espaldita para que estén contentos. En la iglesia y en este lugar estamos para predicar puramente la palabra del Señor. Y hay gente que no quiere escuchar palabra de Dios, quiere payasos y quiere circos en el púlpito. ¿Cuáles son las iglesias y denominaciones que más están creciendo? Donde la gente nunca se siente aludida con el mensaje. Te vas a reír, lo pasas bien, te dicen lo que en el fondo quieres oír. El mensaje siempre pasa por encima de la cabeza, pero aprieta las tuercas un poco. Apriétale las tuercas, dile: ven para acá. ¿Tú estás viviendo con tu novio? Cuando ya saben lo que dije anoche, ¿no? Cuando le haces una pregunta a una persona, dice: ya te pillé, amigo. Ya estás pensando a ver qué me vas a decir. Ese ya te ha descubierto, querido. ¿Usted está viviendo con su novio y estás en alabanza? ¿Usted qué está jugando? Mirad que nadie os engañe, porque seremos aborrecidos. ¿Pero por qué seremos aborrecidos? ¿Por ser unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos adúlteros? No, seremos aborrecidos por decir verdades. Y hoy en día hay muchos que no quieren oír verdades, ni fuera ni dentro de las iglesias. Y por eso serás aborrecido en más de una ocasión. Pero hay más detalles todavía. El Señor da una información en este capítulo maravilloso. Miren, por ejemplo, una de las cosas que dice en el versículo 9: os entregarán a tribulación y os matarán. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Dónde se levantan los falsos predicadores? ¿Dónde se levantan los falsos profetas? ¿Dónde se van a levantar los falsos maestros? ¿Dónde? ¿En un estadio de fútbol? ¿En una cancha de básquetbol? ¿Dónde se van a levantar? En las iglesias. ¿Para qué? Para seducir y para arrastrar a las almas inconstantes, a las personas inmaduras, a las personas que siguen a los hombres en vez de seguir y obedecer al Señor. En esos ambientes, en esos foros, se van a levantar este tipo de personas para engañar a los escogidos. Dice que muchos tropezarán entonces. Ahora, a mí me enseñaron en la denominación en la que yo me convertí
que cuando las cosas se comenzaran a poner muy difíciles, muy duras, nosotros no íbamos a experimentar nada de eso. ¿A usted le enseñaron eso? ¿Sí? Diga la verdad. ¿Le enseñaron eso a usted? Pues le enseñaron mal. Le enseñaron mal. Cuando yo un día le dije a un maestro en la escuela bíblica en la que estuve, ¿dónde dice la Biblia que los cristianos, cuando hayan problemas y luchas y persecuciones y tribulaciones y cárceles, etcétera, ¿dónde dice la Biblia que nosotros no vamos a estar? ¿Hay algún versículo que específicamente diga que nosotros no vamos a pasar por ningún tipo de problema, de lucha, de dificultades? Porque yo veo que todos los personajes de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pasaron por tribulaciones terribles. ¿O no pasó José por momentos difíciles? ¿O no pasó David? No, es que eso era en el Antiguo Testamento. Ok, no le gusta el Antiguo, vamos entonces al Nuevo. ¿No metieron a Pedro en la cárcel? ¿No le cortaron la cabeza a Santiago? Lea la lista de los sufrimientos del apóstol Pablo: apedreado, náufrago, rechazado, expulsado de sinagoga. Lea la historia de la iglesia cristiana, los primeros siglos. El que no moría quemado, moría crucificado. El que no moría crucificado, moría apedreado. ¿Dónde dice la Biblia literalmente que nosotros los creyentes nunca vamos a pasar por ningún tipo de prueba, de dificultades? Y me decían en aquellos días, la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Digo, ¿y usted quiere sustentar con ese versículo toda una doctrina? Dios no nos ha puesto para ira. Dice, este es el versículo que nosotros creemos y nos apoyamos para decir que los creyentes no vamos a pasar por luchas, ni pruebas, ni dificultades. Entonces me fui. Pero a los pocos días volví otra vez. Yo era muy preguntón, ¿saben? Yo era muy preguntón, porque el que no pregunta, pues no aprende. Y le dije, acabo de terminar de leer el libro de Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis se habla de 3 iras diferentes. Y el maestro me dijo, 3 iras. Y me dijo, 3 iras, ¿dónde dice eso? Digo, mira, venga para acá. Aquí dice la ira del cordero, 1. Número 2, la ira del dragón, 2. La ira de las naciones, 3. Usted me dijo la semana pasada que Dios no nos ha puesto para ira. Pero aquí hay 3. ¿De cuál estoy libre? ¿De la del dragón, de la del cordero o de la de las naciones? ¿De cuál? Y me dijo, la semana que viene le doy una respuesta. Todavía lo estoy esperando. Todavía lo estoy esperando. Queridos hermanos, cuando decimos algo en público o enseñamos algo en una escuela bíblica o a través de una retransmisión en directo o como sea, yo siempre he dicho y enseño a nuestros pastores y a todos nuestros hermanos en España y donde tenemos obra, que toda declaración, toda enseñanza que demos siempre tiene que ir 100% avalada por la palabra de Dios. Porque si no puedo avalar mis palabras con la palabra de Dios, ¿dónde me sustento? ¿En qué me apoyo para decir esto es así? La Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, de una manera u otra. Usted no tiene que sorprenderse de que se burlen de usted. Usted lo que tiene que sorprenderse es que nadie se meta con usted. Usted no tiene que sorprenderse de que le critiquen. No sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice la Escritura. En otras palabras, lo normal no es que todo el mundo nos ría la gracia. Lo normal es que tengamos pruebas, luchas y dificultades. Pero en todas y en cada una de esas circunstancias, el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Y nos va a proteger, y nos va a cuidar, y nos va a bendecir. Y ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Da igual, da igual. Pero déjeme que le diga algo. Analizando todos estos temas escatológicos del Apocalipsis, del futuro, de la bestia y de todo esto, descubrí que hace aproximadamente hace unos 150 años, año arriba, año abajo aproximadamente, hubo un sacerdote católico en un monasterio que, estudiando él por su cuenta y riesgo las Sagradas Escrituras, sobre todo los libros del Apocalipsis, de Daniel, de Ezequiel, etcétera, él dijo como cura, como sacerdote católico, que la iglesia católica no pasaría por ninguna etapa de persecución o de tribulación. Eso lo dijo un cura hace 150 años en un monasterio.
En aquellos días, en aquellos tiempos, estaba totalmente prohibido, se veía muy mal que en las Biblias se incluyeran comentarios, fotografías, opiniones personales, lo cual es tremendamente normal hoy en día. Usted compra cualquier Biblia y va a ver que al final, que por cierto le quiero dar las gracias a una hermana, no sé si está por aquí, que me regaló ayer una Biblia muy bonita, y en la tapa pone mi nombre. Me gusta mucho el detalle, le agradezco, hermana, de todo corazón. Es que anoche me fui y no la había visto al llegar a casa. ¿Está por aquí esa hermana? Ahí está. Bueno, gloria a Dios, le agradezco, hermana, que Dios le bendiga. Ahora, usted ve, por ejemplo, en la Biblia Thompson, ¿cuántas cosas le han metido a la Biblia Thompson? Que por cierto, para entender la Biblia Thompson hay que ir a Harvard a estudiar, porque mira que tiene cosas, ¿verdad? En cualquier Biblia que usted compre hoy en día hay fotografías, hay mapas, hay diccionarios, hay tabla de pesos y medidas, hay comentarios, hay explicación de palabras griegas, explicación de conceptos hebreos. Hay un montón de información dentro de la Biblia, pero en aquellos tiempos de los que yo le estoy hablando, estaba muy mal visto que alguien metiera en la Biblia comentarios extrabíblicos. Se escribían comentarios, diccionarios, libros, pero no dentro de la Biblia. Hubo un teólogo muy famoso y de mucho peso, influencia en el protestantismo de la época, que se llamó el doctor Scofield. Y Scofield fue la primera persona en la historia que le metió a una Biblia, que por cierto se llama la Biblia de Scofield, comentarios de textos y de pasajes bíblicos. Y una de las cosas que puso fue que la iglesia, y cuando dijo la iglesia se refirió a la iglesia, toda la iglesia evangélica incluida, no pasaría por ningún tipo de persecuciones, de tribulaciones, etcétera, etcétera. Y eso cayó muy bien. Eso le agradó mucho a la audiencia. Porque ¿quién quiere ser perseguido? ¿Quién quiere ser crucificado? ¿Quién quiere terminar su vida como un mártir? Alguien aquí que está orando, está ayunando: Señor, que me maten, Señor, que me crucifiquen, Señor, que me peguen un tiro en la cabeza. No he conocido nunca a nadie así. Generalmente nuestras oraciones son: líbrame, bendíceme, cuídame, protégeme. Todas terminan en me, por eso seremos ovejas. Cuídame, sáname, protégeme, guíame. Como ovejas de su prado, dice la Biblia que somos, ¿verdad? Ahora, fíjate qué cosa tan interesante. Cuando uno va a la palabra de Dios y comienza uno a analizar las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo habla de futuras persecuciones. No le está hablando al mundo, no le está hablando a los impíos, a los incrédulos. Le está hablando a sus discípulos que representan a la iglesia, que representan la trayectoria del pueblo cristiano a lo largo de la historia. Y él dice: no se dejen engañar, habrán guerras, habrán pestes, habrán terremotos, ¿verdad? Habrán falsos ungidos, habrán falsos maestros, falsos profetas, etcétera, etcétera. Y Mateo capítulo 24, que se lee, como dije al principio, con Marcos 13 y Lucas 21, es como un mensaje comprimido. Hay tanta información que casi de cada versículo se puede hacer un estudio bíblico. El Señor Jesucristo no lo hizo, pero posteriormente, bajo inspiración del Espíritu Santo, otros autores de la Biblia, tal vez el más conocido, el apóstol Pablo, comenzaron a desgranar, comenzaron a explicar muchas de las cosas que en Mateo 24 encontramos como una pequeña respuesta a una pregunta que los discípulos le hacen al Señor: ¿cuándo, cómo y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y es importante que cuando estudiemos estos temas, que creo que son tremendamente interesantes y por supuesto necesarios de conocerlos, vayamos por ejemplo a una carta que Pablo le escribió a una iglesia donde estuvo simplemente 21 días al frente de la misma. Es el lugar donde menos tiempo Pablo permaneció. 3 semanas en Tesalónica, 2 años en Éfeso, 1 año y medio en Corinto. Pero el lugar donde menos tiempo estuvo el apóstol Pablo pastoreando fue en la ciudad de Tesalónica. Cuando él se marcha de la iglesia, comienza una persecución terrible contra la iglesia. Comienzan a morir un montón de miembros de la congregación. Y muchos creyentes comenzaron a asustarse, a preocuparse. ¿Qué nos está pasando? Y Pablo les escribe 2 cartas. Y en una de ellas, permítame que les lleve un momentito a una de las cartas que Pablo le escribe a esta congregación. En
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos da una información que va junto con Mateo 24, tremendamente interesante. Procuraré ir al grano y no extenderme demasiado, porque esto nos llevaría muchas semanas a explicarlo detenidamente. Pero Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el Nuevo Testamento encontramos que el idioma griego, tremendamente rico como el hebreo, tiene un término específico para cada concepto, para cada idea que quieras expresar. De tal manera que no tienes que dar muchas explicaciones si utilizas el término correcto, el término exacto. Hay dos palabras para referirse a las venidas en plural que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, haría a este mundo. La primera venida del Señor ya se produjo. Hay 150 profecías que se cumplieron solamente en la primera venida de Cristo. Y esa primera venida de Cristo, cuando la Biblia hace referencia a ella, habla como la palabra epifanía. Y cada vez que usted encuentra en el texto griego la palabra epifanía, el Señor se está refiriendo, o el autor que está escribiendo ese tema, a la primera manifestación visible del Mesías. Epifanía es la primera venida del Señor. Pero Pablo en este capítulo no emplea la palabra epifanía, emplea la palabra parousia. La palabra parousia se empleaba para hacer referencia única y exclusivamente a la segunda aparición física y visible del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando él dice con respecto a la parousia, es decir, con respecto a la segunda venida del Señor, ¿me explico? No se dejen engañar, no sean perturbados en su fe. ¿Por qué? Porque dice al apóstol Pablo lo siguiente, tome nota: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él está hablando de la venida, de la segunda venida, de la parousia del Señor. Y dice, no se preocupen, hermanos, no se pongan nerviosos, porque no va a venir, no se va a manifestar visiblemente nuestro Señor Jesucristo hasta que ocurran dos cosas tremendamente importantes. Una es la apostasía, de lo cual hablaremos ahora brevemente, y en segundo lugar, se manifieste, se dé a conocer, se presenta en la escena pública y mundial el hombre de pecado, el hijo de perdición, que más adelante lo llama el inicuo, el malvado, el perverso. Usted sabe que el nombre que reciben las personas en la Biblia identifica la esencia de la misma. ¿Por qué Dios le cambiaba el nombre a ciertas personas en la Biblia? Porque el nombre que tenía no coincidía con el plan que Dios tenía para él. Por ejemplo, el Señor le cambió el nombre a Abraham, porque el nombre Abraham no contiene ninguna palabra, ninguna letra del nombre de Dios. Por lo tanto, era una persona improductiva, no tenía familia, no tenía descendencia. Pero cuando Dios le cambia el nombre, le pone una de las letras de su nombre a Abraham y lo llama Abraham. Y tanto el valor numérico como el poder de reproducción de Abraham se hace notorio. Y le cambió el nombre a su esposa porque se llamaba Sarai. Sarai significa mi princesa, pero el Señor le llama Sara, que es princesa. Y así le va cambiando el nombre a diferentes personajes de la Biblia. Jacob le llamó Israel, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué interesante. Al anticristo se le llama inicuo, se le llama cuerno pequeño, se le llama hombre de pecado, se le llama hijo de perdición, se recibe un montón de nombres. Es la misma persona, pero para que sepamos la naturaleza de dicha persona. Como por ejemplo al Espíritu Santo se le llama espíritu de vida, espíritu de adopción, ¿verdad? Y tantas cosas. O al mismo Dios se le llama Adonai, se le llama Shaddai, se le llama Elohim, se le llama Yahweh, hay tantos nombres de Dios como del mismo Señor Jesucristo.
Pablo dice, o mejor dicho, el Señor dice a través de Pablo: hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene que volver otra vez a este mundo, pero no va a volver, no va a aparecer, ni nos vamos a reunir con Él hasta que venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Lo que prediqué anoche: la anarquía moral y espiritual de la sociedad, donde ya no hay valores absolutos, sino todo es relativo. Es decir, antiguamente había cosas que decían no se pueden hacer. Eran normas, no había casi ni que enseñarlas, sino que la sociedad sabía que cuando los padres hablaban, los niños se callaban. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas tú en tu época cuando tu padre te miraba? ¿Lo entendías? Hombre, que sí lo entendías. ¿Qué? Cuando íbamos a una casa de visita, mi padre me decía: no me hagas el papelón, no me dejes pasar vergüenza, Si te ofrecen algo, tú dices que no, aunque te estés muriendo de hambre. No te muevas, no me rompas nada, no robes nada de la señora, pórtate bien. Cuando empezabas a ser el idiota y ya querías, tu padre te hacía así. Simplemente una mirada te entraba un escalofrío desde aquí hasta la punta del pie, que te mandaba un mensaje telepático y te decía: cuando llegues a casa te voy a dar una trompada que te vas a acordar toda tu vida. Sin palabras lo entendías perfectamente. Hoy en día ni tirándole piedras al pibe se despierta. Nada. Quítale la máquina diabólica a uno de estos chiquititos. Quítale la maquinita esa de... ¿Has visto la rapidez con la que escriben los chicos los mensajes de WhatsApp? Yo soy incapaz. Tengo un nieto de 15 meses. Madre querida. Madre, llega, yo lo duermo. Cuando viene a mi casa yo me lo llevo conmigo y lo duermo. Pero lo duermo con el teléfono. Mi hija Priscila dice: papá, no le des el teléfono al niño. Digo: no te preocupes, hija, tú tranquila. Y cuando llega a la habitación, Abu, le digo: toma mi niño, toma. Y empieza. Ya está. Es increíble. Una vez llevamos a una hermana de nuestra iglesia a un evento en otra iglesia. Iba la hermana detrás con un niño. Yo pensé que el niño estaba endemoniado. Era terrible. Yo lo miraba por el retrovisor y yo decía para mis adentros, digo: si fueras hijo mío, te daba con esta que te vas a enterar. Pero claro, no era hijo mío, y encima el pastor de la iglesia: no se preocupe, hermana. Yo decía: a ver si se calla el salvaje este de una vez. Pastor, perdone. No se preocupe, hermana. Yo decía. Entonces de repente el niño hace ¡fum! Se cayó. Yo dije: ucha, se quedó dormido. No, la mamá sacó del bolso la maquinita diabólica, se la puso en la mano. Santo remedio, mi hermano, santo remedio. Las cosas han cambiado tremendamente. Las cosas han cambiado de una forma tremenda. Esto es lo que dice la palabra de Dios en los últimos tiempos: la anarquía, todo vale. Hay gente en Europa que se ha casado con gallinas. Hay gente que se ha casado con una vaca. Pero ¿cómo te vas a casar con una vaca, viejo? ¿Dónde la vas a meter? Bueno, por lo menos tiene leche gratis, ¿no? Pero ¿cómo se puede casar un tipo con una vaca? Pero no digas nada, porque si dices algo, eres un anticuado, eres un xenófobo, eres del siglo no sé qué, y te tienes que callar la boca. Y no te cuento si hablas de los de la banderita de colores. Como hables de la banderita de colores, eres hombre muerto. A ver si me entiendes. Eso es lo que dice la Biblia que se va a producir en los últimos tiempos. En mi época se decía: cuando los mayores hablan, los niños se callan. ¿Sí o no? Hoy en día es al revés. Cuando el niño habla, los padres se callan. Porque está hablando el niño, ¿verdad? Si te portas bien, te doy un caramelo. Una trompada te voy a dar como te portes bien. Todo ha cambiado. La anarquía en todo, en la política, en todo, en las iglesias se falta el respeto. Yo me acuerdo cuando se entraba en la iglesia, hoy había un respeto, había una cosa, ¿verdad? Hoy vas en un autobús, mira, hace poco una muchacha iba en un autobús y entonces la chica estaba de pie, pero un señor se levantó para darle lugar a ella y le dijo: usted me está tratando con un micromachismo, le dijo. Le voy a denunciar. Y el hombre dijo: ¿pero por qué?
No. Es decir, todo al revés, todo al revés. El cuento de Caperucita Roja dice que lo quiere, o el de cómo es de la Blancanieves, lo quieren cambiar porque le dio un beso que no era consentido. Es todo unas ridiculeces tan ridículas, tan tontas. En España teníamos una ministra de igualdad, menos mal que ya no la tenemos porque era una inútil, que quería inventar un nuevo sistema. Está nosotros, nosotras, nosotres. Nosotres. ¿Cómo es nosotres? Él, ella, ella. Es como aprender a hablar de nuevo, ¿no? Una cosa increíble, totalmente fuera de lugar. Vivimos en la sociedad de cristal, todo el mundo se ofende. No puedes decir nada porque se ofenden. Y además, como después se va a la otra iglesia y lo hacen líder de no sé qué, pues imagínate. Y si no, se abre su propia iglesia. Eso es lo que dice la Biblia que iba a pasar en los últimos tiempos. Pero además dice la Biblia que se va a manifestar, se va a dar a conocer a nivel mundial un personaje siniestro, que es, como yo digo, permítame el ejemplo, la última bala en la recámara de la pistola del diablo. Es decir, es la última oportunidad que le queda para alcanzar sus objetivos. Y ese personaje tiene un nombre con un valor numérico que Juan nos lo da. Dice, en esto hay sabiduría, el que lee entienda, dice la palabra. El nombre o el número del valor numérico de ese hombre es 666. Es decir, cada nombre en la Biblia tiene un valor numérico, porque las letras tienen un valor numérico y por las letras sabes qué valor tiene ese nombre, ¿verdad? Es decir, hay tanta información. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice de este personaje es que no hará caso del amor de las mujeres. Interprételo usted como quiera. No hará caso del amor de las mujeres, y dice que del Dios de sus padres no hará caso, sino que adorará al Dios de las fortalezas. Y en el texto original, en el libro de Daniel, dice que adorará a Alá Maozdín, al Dios de la guerra. ¿Y quién es Alá? El Dios de la guerra. Y dice que lo adorará y dejará a un lado al Dios de sus padres. Si es tanta la información que la Biblia nos da para que no nos sorprendan estas cosas, sino que estemos preparados. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes en este tiempo para mantenernos firmes en la fe? Para que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Para que seamos lo que dijo el Señor, luz y sal de la tierra. Pues lo que tenemos que hacer, número uno, es volver a la palabra, hermanos. Volver a la escritura. Siempre fuimos conocidos como el pueblo del libro. ¿Y cuántas personas hoy en día vienen a la iglesia y ni siquiera traen su propia Biblia? En mi época todo el mundo llevaba la Biblia a la iglesia y siempre veías a los hermanos buscando en la palabra. Hoy en día ya casi la gente ni va con la Biblia. Dice, no, que la llevo en el teléfono. Pero ¿y quién la lleva en el teléfono? Ya. Mis queridos hermanos, vivimos en tiempos difíciles y en tiempos peligrosos. Y aquí nos ha puesto el Señor a ti y a mí para marcar una diferencia. Somos una especie en peligro de extinción, como dijo alguien, ¿verdad? Que el Señor nos guarde los corazones para que nos demos cuenta de que las cosas se van a poner cada vez más difíciles y más duras en todo, La crisis matrimonial y familiar que está experimentando el mundo, también los cristianos, es algo sin precedentes. Dicen que la proporción de divorcios, de separaciones entre cristianos ya casi se pone al mismo nivel de las cifras del mundo. Vas a iglesias y te encuentras que el pastor ya se ha casado, recasado, rejuntado 3 o 4 veces, que ahora está con la otra está con el otro está con este, y no pasa nada, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. No, espera un momento, querido. Claro que Dios es bueno y Dios es amor. Si no fuera así, nosotros no estaríamos en esta noche en este lugar. Pero ese Dios de amor también es un Dios que exige santidad. Y dice en su palabra claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y es importante que la iglesia despierte a la realidad de que ser cristiano lleva un compromiso y lleva una responsabilidad. Yo no puedo entrar en una iglesia y no tener un contacto con mi hermano, no mirarlo a la cara porque están enfadados hace 20 años y uno va por un pasillo y otro va por otra, pero luego después cuando se reparte el pan y el vino, tomamos el pan y el vino y dice la Biblia que por eso hay muchos enfermos y debilitados y muchos mueren en las congregaciones prematuramente. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor, la reverencia y la santidad en la casa de Dios. Y el Señor quiere que todo eso se vuelva a recuperar, que volvamos otra vez a la santidad, a la simpleza, si me permiten, a la sencillez del Evangelio.
y que nos demos cuenta de que somos un pueblo tremendamente necesitado. Y si bajamos la guardia, por muchos años que usted lleve en la iglesia, da igual los títulos universitarios o teológicos que tenga, lo que le va a proteger no son sus títulos, no es su carrera. Lo que le va a proteger es su comunión y su relación con el Señor, que hay que mantenerla viva todos los días de nuestra vida, mi querido hermano. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Velad y orad para que no sorprendan estas cosas como ladrón en la noche. ¿O es que aquí en Estados Unidos los ladrones cuando vienen a robar llaman por teléfono a la gente? Pues yo no he conocido nunca a ningún ladrón. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga. Prepárese que voy para allá, Sí. El ladrón viene, te robó y cuando te das cuenta ya se acabó, no hay nada que hacer. Y el Señor dice, cuidado, porque te puedes quedar dormido. Y por eso dice el Señor en su palabra, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Y saben lo peor que le puede ocurrir a un creyente y a una iglesia? Perder la presencia del Señor y no darse cuenta que la perdió. ¿Cuántos han perdido alguna vez algo importante? Como por ejemplo, dinero, documentación, llaves. Yo en este viaje que acabo de hacer, en el primer vuelo que hice, perdí lo que llaman ustedes como ID, ¿lo llaman el ID? Lo perdí. Menos mal que me quedé con el pasaporte, si no me quedo como prófugo. Me quedo como, la perdí. ¿Cuántas veces hemos perdido alguna llave? Pero lo peor que nos puede pasar es perder la presencia del Señor, la gracia de Dios, y no habernos dado cuenta. Y usted dirá, pero eso no puede pasar. No, no puede pasar, ¿no? ¿Seguro? No, es que eso le pasó a Saúl, eso le pasó a Sansón y no se dieron cuenta, pero eso era en el Antiguo Testamento, hermano, ¿sí? Ok, vamos al Nuevo, que tanto le gusta. La última iglesia del libro del Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. La iglesia que decía, nos hemos enriquecido. Ya no somos una iglesia pobre, como fue la iglesia primitiva o como fueron tantas iglesias que nos precedieron en el pasado. No, no, no. Que nos reuníamos debajo de una cocotera, que no teníamos instrumentos de música, ¿verdad? Que pasábamos frío en invierno y pasábamos calor en verano. No, ya no somos así. Nos hemos enriquecido. No tenemos necesidad de nada, lo tenemos todo. Y el Señor dice, pobres, ciegos, desnudos, desventurados. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea, es verdad, era una iglesia rica, no le faltaba de nada. Lo tenían todo, humanamente hablando. Pero habían perdido lo más bonito que puede tener una vida y un creyente. Y es la presencia del Señor. Hay congregaciones que cuando yo entro digo, tienen de todo. No les falta de nada. Hasta lo tienen multiplicado por 3 y por 4, ¿no? Pero ¿y la gloria del Señor dónde está? Vienen las almas llorando a los pies de Cristo. Tenemos. Pero somos el tipo de pueblo que Dios quiere que seamos. ¿No se nos habrá vuelto en contra lo que tenemos, creyendo que tanto tienes, tanto vales? ¿No se nos ha vuelto en contra, como le pasó a los judíos, que tenían el templo lleno de oro y de piedras preciosas por todas partes? Pero el Señor, cuando entró allí, dijo, habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones, cuando esto tenía que haber sido una casa de oración. Cuando el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, es que ya ni la oían. Entonces, ¿a quién le estaban cantando? ¿A quién estaban adorando allá adentro? ¿A quién le estaban haciendo culto si el Señor ya no estaba y no se habían dado cuenta? Hermanos queridos, no bajemos la guardia, porque estamos viviendo tiempos tremendamente peligrosos. Y somos nosotros los únicos que tenemos el mensaje de salvación para que la gente pueda cambiar de muerte a vida. Si nosotros callamos, no hay posibilidad de salvación. No hay otra forma de que la gente se convierta, sino solamente a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que, mis queridos hermanos, yo les invito en este momento a que ustedes reflexionen en estas cosas
y estén preparados, porque las señales se están cumpliendo delante de nuestras narices. Yo estuve en Israel solo en diciembre. Fui con un amigo y pudimos llegar casi hasta la primera línea de combate, allí en la Franja de Gaza. Estuvimos visitando todos los kibbutz. Vimos sangre y destrucción por todas partes. El día 6 de octubre todo estaba tranquilo. El día 6 de octubre el país decía: tenemos el ejército más poderoso del mundo, el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, la tecnología más sofisticada, nunca nos va a pasar nada. El día 7 de octubre a las 6:30 de la mañana se produjo una masacre que se compara con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de judíos y millones de judíos murieron. Hermanos queridos, la confianza no está en tu casa, en el ejército, en las pistolas que tienes, en tu dinero. La confianza nuestra está puesta en nuestro Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y por eso no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Que Dios haya sacudido nuestras conciencias. Que Dios haya despertado el apetito y la pasión por Cristo. Porque si se nos va la pasión por Cristo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hermanos queridos, si no tenemos templos, no pasa nada. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si se va la luz, no pasa nada. Nosotros somos la luz del mundo. Si se va el apoyo de los hombres, no pasa nada. Tenemos el apoyo del Altísimo Dios. Pero si bajamos la guardia, somos tan vulnerables como cualquiera de este mundo. Solamente el Señor puede guardar tu matrimonio, tu integridad física, moral y espiritual. Solamente el Señor puede guardar a tus hijos. Solamente el Señor puede velar noche y día por nosotros, para que no decaiga nuestra fe, sino que verdaderamente podamos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ven al altar a buscar la bendición de Dios en esta noche. Mientras cantamos una alabanza a nuestro Dios, vengamos adelante y aquí juntos como pueblo de Dios oramos al Señor para que Él nos guarde y nos proteja y nos libre como siempre lo ha hecho. Aleluya. Ven a Jesús en esta noche. Ven al Señor Jesús. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Oh, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Amén. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, iglesia. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, gracias, Señor. Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de
de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Cordero, El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, alabanza. y la alabanza. Gracias, Señor, y la gloria Por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Una vez más. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, en esta noche juntos al Señor. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Preséntale tu vida al Señor en esta noche. Y si hubiera entre nosotros alguna persona que nunca ha recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te invito a que lo hagas. Dile: Señor, perdona mis pecados. Perdona la vida loca que he llevado, la vida desordenada que he llevado, que no te ha agradado a ti, Señor. Pero yo quiero que perdones en esta noche mis pecados, Señor, que son tantos. Pero yo sé, Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo sé que tu sangre tiene poder para limpiar iniquidades, para romper ataduras, Señor, y para hacerme libre. Yo te recibo en mi corazón en esta noche como mi Señor y Salvador personal. Ven a mi corazón, Señor Jesús, amado mío. Ven a mi vida, Señor, y rompe mis ataduras. Hazme un hijo tuyo, Señor. Yo entiendo que tú moriste ocupando mi lugar en la cruz y resucitaste al tercer día, aleluya, demostrando que eras el ungido verdadero, el Mesías verdadero y no un falso más. Señor, y a los que ya te hemos conocido y honrado y servido por años, renueva nuestra fuerza, Señor, que hasta el último momento de nuestra vida sea barro en tus manos, Señor, y tú nuestro bendito alfarero. Cámbianos, moldéanos, restáuranos, Señor, que volvamos a recuperar lo que hayamos podido perder en el camino. El que ha perdido el escudo de la fe, que lo vuelva a recuperar en esta noche, amado mío. El que ha perdido el casco de la salvación, el que ha perdido la espada del Espíritu, el que ha perdido el aceite en su corazón. Señor, en esta noche nos acercamos a tu altar y te pedimos, Señor, límpianos, vuelve a levantarnos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú dices en tu palabra que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nuestros cuerpos, tú nos vivificarás y nos darás vida y vida en abundancia, Señor. Y yo te pido que en esta noche todos y cada uno de tus hijos tengamos el corazón ardiendo con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y que nos enamoremos de ti, de tu palabra, cada día más y más. Y que no haya nada más importante en la vida que honrarte, amarte y servirte a ti, mi Señor. Quita todas las vanidades y el tiempo perdido, Señor. El afán de este mundo. Quita de nosotros toda angustia, toda carga innecesaria, Señor. Y que la única carga que tengamos sea amarte
cada día más y más. Amarte como el patriarca Abraham, dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido, si tu voz me lo ordena, Señor. Amarte como el joven Daniel, a ti sonriendo entre el rugir de fieras, o bendecirte con el último aliento como el mártir Esteban. Amarte, Señor, con toda mi alma y con todo mi corazón, y estar dispuesto a poner mi mano en el arado y nunca más volver atrás. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Levanta tu iglesia con poder, Señor, para que podamos caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor Jesús. Que seamos un pueblo vivo, eficaz, poderoso, respaldado por la mano de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque sé que tú has oído nuestra oración. Y a partir de hoy vamos a caminar más cerca de ti, de tu palabra. Bendice a mis hermanos que han pasado a esta plataforma, que vayan a sus hogares renovados y bendecidos. Y gracias por esta noche de victoria y de bendición, donde hemos recordado que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les amamos. Gracias, Señor. Gracias. Abrace a su hermano. Dígale, hermano mío, Dios te bendiga.